¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Pacheco y el día de hoy les voy a exponer respecto al análisis del sistema de financiamiento regulador sobre el crecimiento observado dentro de las pymes en México durante el periodo de los años 2000. Para esto puntualizaré en diferentes temas como la definición del problema, la identificación, entre muchos otros, ya que este es uno de los problemas que aquejan actualmente a nuestra sociedad y es de los más importantes, debido a que las pymes representan un gran impulsor económico para nuestro país y en general para toda Latinoamérica, y se enfrenta a un sistema regulador que le impide un crecimiento, expansión e incluso una permanencia en el mercado que es preocupante. Puntualizando, en la definición del problema, podemos definir que la falta de opciones en cuanto a crédito pyme es una de las limitantes que los pequeños y medianos negocios enfrentan en México. De acuerdo al reporte sobre las condiciones y competencia en el otorgamiento de crédito a pymes, entre más pequeña es una empresa, más difícil le es encontrar un financiamiento. El porqué de esto es muy sencillo. Para la banca tradicional, aún es complejo generar análisis rápidos y acertados enfocados a la auditoría de riesgos y la consulta del perfil crediticio. Sin embargo, eso no quiere decir que una pyme no pueda tener acceso al mejor crédito empresarial. Actualmente se han desarrollado diferentes opciones de financiamiento para apoyar a pymes, desde apoyos del gobierno hasta financieras que usan tecnología para ofrecer un financiamiento que ayude a los emprendedores en la etapa de crecimiento de su negocio. Sin embargo, el acceso a este tipo de créditos normalmente limita las opciones de las pymes, debido a que no todos tienen la información de cuáles son los requisitos, las fechas y qué debe hacer un emprendedor para solicitar este tipo de financiamientos. Hay que resaltar también que el tema del financiamiento no es específico de una pyme, debido a que la financiación es fundamental para todas las empresas, ya sea en sus inicios, para arrancar el proyecto o más adelante para expandirse. No es casualidad que el 65.6% de los emprendedores atribuyan el fracaso de su negocio a la falta de respaldo financiero. Según un estudio realizado por la Escuela de Organización Industrial, eso significa que, para tener éxito en tu negocio, necesitas contar con un buen plan de financiamiento. Retomando el punto anterior, hay que puntualizar en la identificación del problema. Para esto, tengo que decir un antecedente, y es que no es un secreto que la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas, conocidos como pymes, en la economía de los países de Latinoamérica, como México, Chile, Colombia, es uno de los más importantes, ya que es uno de los principales impulsores del crecimiento económico, como lo mencionaba anteriormente. Y no es para menos, si cerca del 90% de las empresas creadas cada año corresponde a este sector, y además son responsables del 80% de los nuevos puestos de trabajo generados cada año. A pesar de su importancia en la economía, las pymes deben enfrentar una serie de problemas que obstaculizan su crecimiento, desarrollo y consolidación, dentro de los cuales resalta la problemática del financiamiento, que es nuestro tema de investigación. Uno de los principales problemas a los que se ven enfrentados las pymes es el acceso a financiamiento, cuando requieren un aumento de capital. Esto porque en general la banca prefiere invertir en empresas más grandes que presentan un riesgo menor a la hora de cumplir con los pagos. Según un estudio realizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, la baja participación de las pymes en el crédito del sector privado o el acceso a este en condiciones adecuadas es una problemática que afecta en mayor o menor medida a todas las economías del mundo, sean desarrolladas o no. Se ha constatado que mientras más pequeñas son las empresas, más difícil se hace el acceso al financiamiento. He ahí el planteamiento del problema. Y es que no solamente en países de Latinoamérica, sino como bien lo vemos a través de este estudio, en el mundo en general, las pymes representan una base económica muy sólida,
para todos los países. Es por eso que este problema aqueja en general a toda la sociedad. Pero, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué sucede esto? La principal razón es que las pymes son percibidas por los bancos como entidades de alto riesgo, por lo que prefieren desviar sus recursos a organizaciones de mayor tamaño, que sí estén seguros de que puedan cumplir con sus obligaciones. Por eso es importante que las pequeñas y medianas empresas, por una parte, busquen otras fuentes de financiamiento y no se centren solamente en entidades financieras tradicionales. Otras opciones puede ser el factoring y por otra, que cuenten con una estructura financiera adecuada, bajo la cual no tengan que recurrir solamente a un financiamiento para expandirse. Dentro de este escenario, en principio, que puede ser desfavorable para las pymes, el factoring aparece como una solución de financiamiento segura, ágil y de fácil acceso, ya que se trata de una herramienta financiera que permite a las empresas transformar sus cuentas por cobrar, como facturas, pagarés, cheques, letras y otros, en recursos líquidos que generan liquidez precisamente a la empresa y por ende un mayor capital del cual disponer y una liquidez que solventa la existencia, permanencia y crecimiento de la pyme. Podría ser entonces, bajo la sintonía de la cual estaba tratando, que el factoring anticipa los flujos que pertenecen a las empresas. Por lo tanto, para las pymes no implica un endeudamiento extra. Para la banca, la figura es distinta, porque hay una obligación directa de quien está pidiendo el crédito, lo cual constituye un endeudamiento en el sistema financiero, lo que a su vez disminuye la capacidad de poder seguir consiguiendo fuentes de financiamiento. Reiterando lo anterior y aunándolo al planteamiento del problema, podemos decir ahora concretamente que la falta de financiamiento es la principal causa de muerte de las pequeñas y medianas empresas en México, por lo menos. Así lo asegura también Julio Santaella Castel, que es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, citando que existen otros motivos relacionados con la mortalidad de las pymes en el país, como pueden ser la informalidad, el exceso de trámites o la inseguridad. Sin embargo, el tema de financiamiento es de los principales. Así lo asegura Santaella Castel durante la presentación de la primera encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Aunando a los datos de esta problemática, tenemos que en México existen poco más de 4 millones de unidades económicas, de las cuales el 99.8% son consideradas pymes, concluyendo un segmento empresarial que sería entonces el más importante del país en términos económicos, ya que según datos, este tipo de segmento aporta el 42% del Producto Interno Bruto del país y genera el 78% de los empleos que son remunerados en México. Lamentablemente, estudios realizados por entes públicos y privados indican que México es uno de los peores lugares para ser un emprendedor. Esto debido a estudios realizados, por ejemplo, por el Centro de Desarrollo de la Competitividad Empresarial, que revela que 8 de cada 10 de las pymes mexicanas fracasarán durante sus primeros 2 años de existencia. Esto debido principalmente a una falta de financiamiento. Una vez puntualizado lo anterior, podemos retomar nuestra investigación en el objetivo general, planteando como objetivo principal el establecer y definir cuáles son las estrategias necesarias para alcanzar los propósitos económicos dentro de un plan financiero para ayudar a las pymes, aprovechando de alguna manera que eficiente sus recursos y genere resultados positivos para que las bancas empresariales tengan esa certeza de que nuestra pyme está bien asentada y puede otorgar seguridad a la hora de establecer una negociación crediticia. Por otro lado,
También, también es uno de los temas más importantes que el negocio se considere rentable y con suficiente liquidez y solvencia para continuar definiendo una rentabilidad, ayudando a crear estrategias, identificando necesidades financieras actuales y a futuro y planeando las potenciales fuentes de financiación que establezcan un parteaguas para las finanzas de la empresa y así tener un plan de rescate en caso de que la subsistencia de esta pyme se encuentre en peligro. Como objetivo específico, planteamos que las pymes conozcan tres puntos en específico, los cuales son análisis económico-financiero, modelo de ingresos y modelo de costes. Por parte del análisis económico-financiero, encontramos el planteamiento para armar un buen plan de finanzas analizando el estado en el que se encuentra el negocio, comenzando por conocer el modelo de ingresos y el de costes. De manera general, el modelo de ingresos básicamente es el que indica de diversas formas en que el negocio obtiene dinero. Analizando, para analizarlo basta con extraer información referente al crecimiento en ventas y porcentaje de utilidad. Por parte del modelo de costes, podemos hablar de él que nos sirve para identificar los egresos que se deben tener para operar un negocio eficientemente. Estos tres modelos nos ayudan a eficientizar nuestras finanzas y a no recurrir solamente de un financiamiento para subsanar nuestra contabilidad, nuestra liquidez o nuestro crecimiento, expansión o subsistencia. Es por eso que estos son los objetivos específicos dentro de nuestra investigación. Para la justificación de nuestro tema de investigación, diré lo siguiente, y es que, para las empresas, el financiamiento es un motor que te lleva también a pensar en cómo crecer tu negocio, buscando las mejores condiciones de acceso al préstamo y que finalmente se traduzcan en aumentos de productividad, un mayor acceso a la innovación tecnológica y en la posibilidad de entrar y mantenerse en los mercados internacionales. Ahora bien, hay dos maneras en las que puedes canalizar el financiamiento de tu empresa. Una es que lo destines a tu capital de trabajo o a tu activo circulante, es decir, para financiar la operación diaria de tu empresa dentro de un ciclo financiero o de caja. La otra es canalizarlo para activos fijos, es decir, los activos de larga duración o vida útil que se requieren para su actividad y que generalmente son créditos a largo plazo, porque su inversión es muy elevada. Si ya tienes una fórmula de cómo crecer tu negocio a través de un crédito, debes considerar cuáles son las ventajas y desventajas al contratarlo. Esto nos sirve como justificación para entender cómo subsanar nuestras finanzas y, como lo dije anteriormente, en los objetivos específicos, no solamente depender de un sistema crediticio otorgado por un ente financiero para sostener nuestra pyme, debido a que muchos de los errores en los que caen los emprendedores es debido a que solamente quieren subsanar o tener como plan de rescate un financiamiento. Sin embargo, esto puede prevenirse teniendo unas finanzas sanas a través de otros recursos, como los mencionamos anteriormente y como los seguiremos mencionando a lo largo de la investigación. Me gustaría dar cierre a esta exposición respondiendo a una pregunta, y es: ¿qué efecto ha tenido el financiamiento sobre el crecimiento de las pymes en México en el periodo de los 2000? Que es precisamente una pregunta que se responde derivada de la investigación realizada. Y es que el presupuesto de egresos contempla 1.929 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que significa una disminución de 32% en comparación a los 4.314 millones de pesos que se usaron este año, es decir, una disminución súper significativa, por lo menos en este año. Sin embargo, los apoyos y créditos se mantendrán a través de otras vías, ya que el paquete económico 2020 plantea, por ejemplo, el impulso a programas de financieras a tasas preferenciales, esto a través de organismos como Bancomext y Nafin. Aunque el gobierno ha tratado de invertir o de alguna manera plantear sistemas de financiamientos, no lo ha logrado aún.